¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estamos? Bueno, pues en esta nueva píldora de desarrollo estamos en la parte de maquetación. Este es el último vídeo de maquetación, HTML, CSS y un poco de JavaScript, porque ahora os voy a enseñar todo el JavaScript que hemos hecho para manejar pues todo lo que prácticamente estáis viendo en pantalla, estos subtítulos que se representan aquí abajo al pulsar los botones. Hoy vamos a hacer la ventana modal, que es lo último que nos quedaba, todo con CSS, la navegación interna con CSS, y habíamos utilizado el JavaScript en la parte simplemente esta de aquí, cuando estamos en móvil, el menú este, para tener checked estos botones, y esa era la única cosa que nos hizo falta con JavaScript, ¿vale? Bueno, ya os digo, vamos a pasar de esta landing page que tenemos con una palabra aquí llamada modal, y vamos a transformar eso en lo que habéis visto aquí ahora, que es esto de aquí, este wrapper con un color así translúcido. Esto es una card que dentro lleva un contenido de un formulario. No me voy a poner a hacer los estilos de los inputs ni de los selects, porque eso ya lo hicimos en la parte avanzada de Angular. Ya le dimos estilo y incluso hicimos toda la parte de programación con Angular para controlar los campos, hacer peticiones HTTP para ver si, por ejemplo, el correo ya existía en la base de datos, y para validar los campos, que estuvieran bien escritos, que fueran correctos. Se cambiaba, cuando todo era correcto, se cambiaba esto en verde, esto también. Todo eso está en los primeros vídeos de Angular, formularios con Angular. Luego os dejaré también el enlace a esos vídeos ahí en la descripción, pero toda esa parte que hicimos también un poco de CSS con los inputs y los selects, no la voy a tocar. O sea, vamos a llegar a este punto. A partir de este punto ya es programación avanzada con Angular, Node.js, Mongo, y no os quiero avanzar lo que vamos a hacer en los próximos vídeos, pero ya vamos a dar por terminado en este vídeo lo que es la maquetación. Acordaros que habíamos empezado con un diseño en papel y nos metimos con el programa de Figma, llegando hasta el prototipo funcional, y estamos haciendo todo esto con HTML, CSS y un poquito de JavaScript, vanilla JavaScript puro y duro. Y ahora os lo voy a enseñar, ese JavaScript que hemos hecho para controlar el menú, y nada más. Vamos a empezar. Bueno, os voy a enseñar primero de todo lo que es el JavaScript que estuvimos inicialmente. Este es el JavaScript que lo único que hacía era, cuando ponía al botón menú un listener del click, y ese evento primero identificábamos el botón del menú y el menú, que era el slider. Y lo que estaba haciendo aquí era cambiar las clases toggle none a isActive, y aquí más o menos lo mismo, isActive a no. Esto está en el vídeo del control del menú, de los primeros de maquetación después de Figma, en el header, que también os voy a dejar el enlace. Y esto es el único JavaScript que tenemos en toda nuestra página landing page. Vale, vamos a empezar por el HTML. Como siempre, estamos aquí vamos a quitar esto y vamos a empezar a poner nuestra sección con una clase modal con mayúsculas,
porque esto va a ser un componente, lo vamos a identificar con modal for channel, la modal con el formulario para el canal, para registrar el canal, esto por si hay más formularios y si hay más modales. En todos nuestros enlaces del botón me interesa que tengamos en el HTML, que ponga me interesa, hay un enlace, porque esto estaba envuelto en una etiqueta A, entonces ahí tenemos que cambiar y poner ese nombre, ese identificador del enlace, para que cuando pinchemos en este botón, el target, o sea, el target quiere decir la URL interna, el target sea este ID de aquí. Y ahora os explicaré para qué sirve eso del target, porque con eso y con CSS podemos abrir la ventana, simplemente. No necesitamos JavaScript. Bueno, seguimos. Le vamos a dar un estilo. Esto lo hicimos ya una vez, poner estilos dentro del HTML, ya sé que eso no está muy bien visto, pero como esto es un componente y los componentes se pueden reutilizar dentro de la misma página, lo que van a hacer de diferentes este componente de ventana modal con otro cualquiera dentro de la misma página, pues puede ser el fondo, porque a veces nos interesa tener un fondo oscuro con letras blancas y a veces nos interesará tener un fondo claro con letras oscuras. Y por eso esta variable, que luego la definiremos en el CSS, tendrá un valor inicial a lo mejor parecido a este o el mismo o otro, pero siempre se va a tomar el valor que tengamos aquí en el HTML. O sea, es como si primero se ejecutara el CSS y luego este style de aquí, bueno, el orden es el siguiente: primero se hace el HTML, después se hace el CSS que está inline en un archivo, y por último se hace el CSS que está en el HTML, y por último del todo se hace el JavaScript, porque nosotros lo hemos puesto en el body, aquí abajo, en la parte de abajo. Ese es el orden de ejecución. Es bueno saberlo porque así nosotros podemos, con esto le estamos modificando la variable que ya está definida previamente. Ok, dicho esto, vamos a abrir un div dentro de section que va a ser como el contenido de la ventana modal, y además que este div va a ser el wrapper, esa ventana que ocupa todo el screen y que tiene el color translúcido este de aquí. Bueno, no, eso va a pertenecer aquí y este va a ser el borde de la ventana. Me he equivocado, perdón. Luego, acordaros que nosotros teníamos un componente llamado card, que era como una cabecera con título y debajo un contenido y un footer que nosotros podíamos meter en ese card pues una imagen, un texto, lo que quisiéramos. Era un componente genérico. Y luego habíamos definido el infocard. El infocard era específico de esta página porque ya tenía un background diferente en el header y un contenido diferente en el body. Pues entonces nosotros vamos a aprovechar ese card, ese componente, y nos vamos a crear otro propio de la página llamado modal card, que va a tener unas pequeñas diferencias con el infocard. Por ejemplo, el modal card va a tener en el contenido del body, va a tener un formulario que es diferente. Vale, entonces dentro de esta card, dentro de la ventana modal, digamos, la ventana modal es toda la ventana, pero la ventanita donde tenemos la información con la cabecera y el formulario, ese es el card, el content de la ventana modal, ¿vale? Que es precisamente un card. Y va a tener un header y un body, como todos los cards. Vale. Después, dentro del header, va a tener, y estoy siguiendo la misma estructura de las cards, que tenía un header, un body y un H2 o dos H2 en este caso. Luego le vamos a meter también
el botón de cerrar. Esto ya es como es. Las CAR tenían una estructura muy simple, pero tampoco hay que hacerla al 100% como está ahí, porque la CAR es simplemente un componente genérico. Entonces nosotros le metemos este close, que es un enlace, un botoncito para cerrar luego la ventana. Dentro va a tener una SVG, que este SVG es una X para cerrar las ventanas. La típica X que nosotros la tenemos aquí con close, la vamos a ver aquí con esto. Ese no es, ese es close caption, es este. Me he equivocado. No para nada. Close este de aquí. Y yo, seleccionate. Ahora. Ahí lo tenemos. Que este ya lo habíamos utilizado también para el menú. Le daremos otro tamaño, otro estilo, otro fondo, lo que sea, para que se parezca más. Por cierto, no he abierto lo que es el Figma para que veamos. Pues sí, lo voy a abrir. Lo voy a abrir para que veamos la ventana modal a dónde queremos llegar. Este es el diseño que nosotros vamos a intentar que lo vamos a hacer idéntico, vamos. Salvo los inputs y los selects estos de aquí, que lo vamos a dejar porque ya os he explicado al principio del vídeo que eso ya se hizo con Angular. Bueno, pues este es nuestro diseño, ¿eh? Entonces la X se va a tener que parecer más o menos a esto, va a tener que estar posicionada aquí. Y lo que decíamos, si por ejemplo la ventana modal ocupa toda la pantalla, desde este punto hasta este, eso sería el content. Y tendrá un background, un color o un padding o un border, algo que nos permita tener este margen de aquí de color gris. Dicho esto, vamos al lío. Estábamos aquí, cerramos esto, aquí, vale. Ya tenemos la parte del botón. Ahora vamos al body y ahí tenemos que tener un formulario, pero antes del formulario, si hemos visto en el Figma, tenemos esta información. Me interesa este servicio y quiero recibir información cuando esté desarrollada la app, y el formulario empezaría aquí. Yo no voy a meter dentro de un formulario textos, ni fotografías, ni eso, se separa una cosa de la otra. Bueno, entonces el siguiente aside, aquí sí estará el formulario. Dentro del info ponemos el P con todo el texto extraído de Figma y con la clase purpose. Y ahora dentro de for abrimos un formulario, ponemos la primera clase que es el primer input, que es de tipo test, client email, y esto es importante que los nombres estén extraídos del análisis que se hizo sobre la aplicación, y ahí vienen los nombres exactos que tiene que tener este campo, que esos son los nombres que se van a utilizar luego en las variables de Angular, en Node, en MongoDB y en todos lados. O sea, no vamos a cambiar los nombres como se hacía antiguamente programando. Oye, ¿tú cómo la has llamado a la variable que no soy capaz de...? No. Para eso se ha hecho un análisis y la persona que hizo el análisis determinó cómo tenían que ser los nombres exactos de esas variables, que son transversales, que van desde la base de datos hasta el cliente. Vale, luego tenemos el otro input, también de tipo test, que es el channel name. Ahora tenemos un select, que este custom select para luego esto es para Angular, para Angular no, para los estilos que nosotros hicimos. Utilizamos un custom select
y ahí le dimos los estilos, pero en este vídeo no lo vamos a utilizar. Bueno, el Select, llamado Channel Language, tiene unas opciones que son idioma de tu canal, español, inglés, francés, portugués y otros. Estas son las definiciones que vienen en el análisis, en la documentación. Luego tenemos el Channel Category, lo mismo, otro Custom Select con un Select Channel Category y todas las opciones. Oye, vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo cómo esto está quedando. Aunque lo único que vamos a ver es esto, un formulario aquí, sin estilo de ningún tipo. El Caption Connection, la X, vale, y el car, que tiene una cabecera y un body y poco más. O sea que nosotros al car genérico no le dimos un estilo muy específico, o sea, se lo dimos más bien al infocar, porque es que todas las car van a tener que tener un tipo, o sea, o deberíamos de haber creado el componente con un estilo básico, centrado y en forma de tarjeta car, y luego haber hecho el estilo de la página, el infocar. Pero bueno, eso es como se debería de haber hecho. Ahora he caído yo en eso, para que sea reutilizable y para que aquí al menos esto ya fuera una car. Bueno, dicho esto, el check, que es de la clase checkboxing, va a tener un input de tipo checkbox con el nombre client interested now, valor a true, just to boy la clase, vale, y un label para ese client interested now, donde vamos a tener un texto, el que viene en Figma, y después tenemos dos spam que van a ser los dos botoncitos, estos de aquí, que son de tipo icono, y los he llamado icon control. Son dos SVG, uno es el de HTTPS. Acostumbraros a ponerle a todos los SVG un ID, un height y un width. El XML, esto es obligatorio. El AL también es importante por el SEO. Y el ViewBox, esto es por definición, tiene que tener un tamaño inicial cuando se ha definido el SVG. Estas propiedades del SVG son obligatorias, todas. ¿Qué pasa si un SVG tiene un tamaño inicial de 512 o 1024 y el CSS, por lo que sea, tarda unos segundos en cargarse porque la página sea muy grande o tenga muchas imágenes? Aunque eso no debería de ocurrir. Ya veremos cómo hay que hacer las páginas lo más livianas posible, aunque sean una Progressive Web App, que esté todo en el frontend. Veremos con Angular cómo se hace un lazy load para cargar solamente las partes que son necesarias o que el cliente está demandando, y cuando accede a otras partes de la página más complejas, donde hay más datos, donde hay más, se utilizan más recursos, pues entonces se van cargando esas partes en la caché del navegador, y mientras no se sobrecarga, porque así tenemos una vista de la página rápida, inmediata, y podemos navegar tranquilamente. Y si esa persona, por lo que sea, entra en la página pero no necesita entrar en su perfil y adquirir datos de ningún tipo, pues nosotros no le vamos a mandar esos datos. ¿Para qué? Si no los va a necesitar. Vale. Lo que estaba yo diciendo es que si no carga el CSS inmediatamente y un SVG tiene un tamaño de 1024, eso se va a ver feo. Entonces luego os voy a enseñar una cosa para que la página se vea bien cuando todavía el CSS no se ha cargado, y que es darle un tamaño específico a las imágenes, a los SVG, a los iconos, a todo, darle un tamaño inicial pequeño,
o muy cercano al tamaño que va a tener dentro de la página. Si una infografía va a tener un tamaño de 512 máximo, pues no tiene sentido cargar una imagen de 3048 por 2800 para luego escalarla y hacerla más pequeña. Directamente la cargamos a 512, así no estamos abusando de los recursos del wifi o de la línea o de lo que sea, y la página ganará en rendimiento, cargará antes, y si por lo que sea el CSS no entra o no se carga bien o tiene cualquier error, no va a haber el cliente un botón ahí del tamaño de un campo de fútbol y se va a llevar un susto. Bueno, vamos a ver cómo está quedando por ahora. Ahí los iconos. Mira, ya tenemos aquí algo, ¿eh? Y eso que estamos solamente con el HTML. Bueno, creo que ya estaba, ¿no? Nos falta el botón de enviar, que es un botón type submit class btn submit. Le vamos a poner a todos los inputs y a todos los seles esta clase form control. ¿Para qué? Para dar un espaciado o un tamaño entre cada uno de los controles, ya sea input, checkboxing, sele o el botón de submit. Entonces a mí me gusta darle esa clase a cada uno de esos, digamos, elementos del formulario, y así con el CSS es muy fácil darle un espaciado, un tamaño, una disposición, etcétera. Bueno, vamos a ver cómo nos ha quedado. Pues esto, no está mal. No está mal para no tener nada de CSS, pero ya os digo, los botoncitos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar del index lo que es el CSS para que veáis lo que os quiero decir. Vamos a poner aquí no styles. Grabamos. Y ahí tenemos. ¿Veis? Si hay una imagen que es muy cercana al tamaño real que tiene, pero por ejemplo el logo tenía 512 y nosotros lo vamos a poner a 80. No tiene sentido. Todas estas imágenes, por ejemplo esta del Play, antes de arreglarlo, esta ocupaba 2 pantallas de tamaño. Tenía 2048 por 2048 y era lo primero que se veía. Así, ¿ves? Aunque no tiene CSS, hasta parece guapo, tío. Hasta parece bonita la página. ¿Habéis visto páginas sin CSS? Uf. Cualquier página, hasta la más simple, es horrorosa. Bueno, ahora vamos a la parte de los estilos. Vamos aquí. Nos venimos a los componentes, a la M, después de menú, modal. Aquí vamos a crear, voy a dar un espaciado aquí para trabajar cómodo, y vamos a crear la clase modal, que la vamos a posicionar fija, para que se abra donde se abra, desde el botón que se abra, esté posicionada arriba a la izquierda desde el 0,0. O sea que si yo le doy a este botón, se va a abrir aquí. Claro que ahora no le hemos dicho cuánto tiene que ocupar. Y si grabamos, ahí la tenemos. Ya se ha colocado en su sitio.
Claro, ¿qué pasa? No pasa nada. Simplemente que nosotros tendremos que hacer que esa ventana sea inicialmente invisible. Pero ahora, para ver los estilos, la vamos a dejar visible totalmente hasta que ya la tengamos finalizada. Cuando la tengamos finalizada, la volveremos invisible y se volverá visible cuando se pulse en el botón. Siempre hay que tener una lógica. Este va a ser el wrapper. Inicialmente, eso que os había dicho de los estilos en el HTML, vamos abajo del todo, donde está la modal. Vale, aquí teníamos en el content, en la modal, este estilo. Pues a eso nos referimos con esta variable de aquí, que la vamos a utilizar ¿dónde? Pues aquí, en el background color de la ventana modal. Si nosotros grabamos, ahí lo tenemos. Ahora tiene ese color, tiene el mismo tamaño que la propia ventana. Esto está recortado aquí porque tiene el estilo de los car. Tiene el estilo de los car. Aunque no está centrado, pero tiene un tamaño máximo de 1024. Si incluso los car se ven mejor cuando estamos con móvil, porque ocupan el ancho completo de la pantalla. Ahora que recuerdo el estilo, pero a partir de 1024, ahí, o 1000, sí, a partir de 1200 ya no crece más, ¿no? 1200 es el máximo. Vale, pues continuamos para Bingo. Le vamos a dar una lo vamos a centrar básicamente. Display flex direction column, justifying content and center y align items center. También le vamos a dar un Z-Inder Z over top, que este es un Z por encima del menú. Y por ejemplo, los alerts o los tooltips o los, ¿qué te digo yo? O los TOAs, todos esos elementos que se usan para dar mensajes desde el servidor o incluso desde el navegador por alguna acción, su formulario ha sido enviado. Esos elementos, tipo ventanitas pop-up, que se centran o que se van abajo. Qué raro es esto. Que se van abajo a la derecha o a la izquierda o arriba del todo. Sabéis a lo que me refiero, ¿no? Esos van a tener este tipo de Z-index, que es una variable que tiene el Z-index mayor de todos. Teníamos el Z-top en el 99 y el Z-overtop en el 999. Aquí. ¿Veis? El normal es 0. Toda la página está con este Z-index. Luego hay un Z-index middle de 9, pues para algunos elementos que queremos que estén por encima, capas, sobre todo en los gráficos. El 99 es para el menú, el slider del menú, el contenido de... Y este es para eso que hemos dicho, para las ventanas modales y para los alerts, los tooltips y todo ese tipo de cosas. Y luego, cuando queremos que algo desaparezca por encima, por debajo del contenido, le damos este Z-index. Perfecto, que esto es maravilloso, lo de las variables. Bueno, dicho esto, le hemos dado también un ancho del 100% y una mínima de altura del 100% del viewport height.
que es la altura total del dispositivo. Luego le damos una transición al opacity, porque eso va a ser, el opacity va a ser lo que va a ocultar y lo que va a mostrar la ventana, junto con los eventos del pointer, del cursor. Pues entonces vamos a poner la modal con el identificador de esa modal target. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando la modal sea seleccionada por algún botón que apunte a este ID, le vamos a dar el opacity 1 y el pointer events automático, porque inicialmente aquí lo que tendremos que poner luego cuando terminemos todo el CSS es opacity 0 y pointer events none. ¿Ok? Pero eso no lo vamos a poner ahora, porque así podemos estar viendo el diseño mientras lo hacemos. ¿Vale? Ya os digo, cuando a un enlace, a un ID de un enlace, le ponemos este dos puntos target, eso significa que cuando hagamos clic en un botón o en un enlace que tenga una referencia a ese ID, se va a cumplir. Esto es como si le dijéramos al CSS: cuando hagas clic en este enlace, ponme estos estilos. O sea que el CSS a veces, buscando la manera, como hicimos con los checkbox y con los checkbox, conseguimos darle una cierta interactividad, y ahora estamos haciendo lo mismo. Le estamos dando una interactividad con estilos del CSS, como si esto fuera un lenguaje de programación, pero es de estilos. Vale, el contenido, que es la siguiente, en la caja donde está el formulario, es donde está el car, va a tener una posición relativa. Ya hemos visto que aquí tenemos position fixed y aquí le hemos dado posición relativa. Y esto es, vamos a grabar y vamos a ver cómo tenemos la cosa para que se centre, y ahora le vamos a decir también que alinee el texto al centro. Ahí lo tenemos. Pero nosotros también necesitamos una disposición de flex para que esto no esté uno al lado del otro, que no esté como... Vamos a necesitar esa display flex. Le vamos a cambiar el color del background a blanco. Ahí está. Ya esto se parece más a una car o a al contenido de una ventana modal. También le vamos a decir que tenga un mínimo de anchura del min width. El min width es 320 píxeles, para que no sea más pequeño nunca, y se empiecen a juntar en dispositivos pequeños las letras y las cajas de los inputs y todo. O sea, nuestro límite es 320. A partir de 320 para abajo se puede hacer un JavaScript que diga: cómprate un teléfono nuevo, porque yo no voy a mostrar una página rota o mal representada, y hacer las cosas más pequeñas no tiene sentido. Vale, el máximo de anchura es 480 píxeles. Esto lo he estado estudiando y viendo cuál era la mejor forma. Y ahora le vamos a dar, pero momentáneamente, por eso he puesto aquí Only for See Windows Large, para ver la ventana un poquito más larga, estos 80 VH, pero es para verla alargada, porque si no se quedaría muy corta por el contenido. El contenido llega hasta aquí, entonces la ventana se quedaría por aquí.
Cuando ya este contenido crezca, lo pongamos bien, le demos su amplitud, le demos su tamaño a las cajas, al texto, un espaciado, un margin, un padding, etcétera, y llegue más o menos por aquí, y le demos luego un margen al botón abajo, etcétera. Cuando ya lo tengamos, quitamos eso y ya está. Pero es para hacernos una idea de cómo va a quedar en el futuro. No es que sea necesario eso. Vale, dicho esto, un border de 1 ren solid, ese es el borde gris de alrededor de la pantalla que tenemos aquí, este borde. ¿Vale? Vale, vamos con el botón Close. El primer elemento de la caja es el Modal Close, que tenemos después del Content. Tenemos el Header, que ahora iremos a eso, y el Close. Where is Close? Aquí, que es un enlace para cerrar. Le estamos diciendo que se dirija este href a esta dirección, que no existe, que no hay ninguna sección dentro de mi página que se llame Close. Pero con esto, simplemente con esto, la caja se cierra, la ventana modal se cierra, porque la ventana modal se abre cuando el target, recordemos en el estilo, cuando el target que esté en el enlace clicado sea este, y como no es este porque lo estamos cambiando por Close, pues la ventana se cierra. Así que con estas líneas abrimos la ventana, y con esta línea o con este identificador aquí cerramos la ventana. Tan simple como eso. Si es que a veces keep it simple, hazlo simple, tonto el bote, viene a significar. Esos son la filosofía Solid y todo esto, que hablaremos también, ¿eh? Yo, poco a poco vais a ir adquiriendo todos los conocimientos, o casi todos, los que yo recuerde que tengo desarrollando proyectos. Poco a poco. No os preocupéis, que vamos a hablar de infinidad de cosas. Del CI, CD, de Jenkins, voy a hacer un vídeo de recapitulación, el próximo vídeo, de a dónde hemos llegado, qué es lo que hemos hecho y a dónde vamos y qué es lo que vamos a ver en todas las píldoras de desarrollo. Bueno, sigamos, que te enrollas mucho y este vídeo, que parecía corto, se va a hacer más largo que el túnel de Viella. Vamos aquí al código, que te pierdes. Aquí. Vale. Bueno. Vamos aquí. Le hemos puesto Modal Content. ¿Dónde estábamos? Íbamos por aquí. Aquí. Model Close. El Close le vamos a decir que va a tener una posición absoluta para posicionarlo un poquito a la derecha y arriba. Luego le vamos a decir que va a tener una anchura de 2 ren y una altura, un display flash justifying content alignment. Esto es para centrar dentro del Close el SVG, el gráfico, justamente en el centro, porque nosotros vamos a utilizar el gráfico, es una X, y la caja le vamos a dar un background de otro color, y necesitamos que la X esté totalmente en el centro. Vamos a verlo. ¿Veis ahí, no? Bueno, la caja ahora mismo no se ve, ocupa 2 ren y esto ocupará aproximadamente 1.5 o 1.2. Vamos a ver. El background, ahora sí le estamos dando un color al background de la caja, y el color
Bueno, el color más bien debería de ser el fill. Esto no tiene sentido. Vamos a grabar. Esto lo voy a cerrar ya. Ahí lo tenéis. O sea que el color no le afecta, porque esto es un SVG. Entonces lo que tenemos que hacer es... Le voy a dar un border radius pequeñito. Esta variable está predefinida. Y ahora en el SVG sí le vamos a dar ese fill clean test, una anchura y una altura de 1 rem y cursor pointer. Con esto ya tenemos ese botoncito. Ahora mismo no hace nada cuando le pulsemos porque tenemos siempre la ventana visible, recordad. Bueno, vamos a lo que es el modal car. Esta es la clase que nosotros hemos creado aquí para darle una diferenciación a esta car de las cars que son genéricas, definidas como componentes. Y este background es exactamente el mismo que teníamos en Infocar. Lo suyo era ponerlo todos juntos y no repetirse, pero recordad, porque hay que seguir la filosofía del Don't Repeat Yourself, Drive, pero estamos en un componente y el componente yo me lo quiero llevar a otro proyecto. No voy a estar buscando este trozo de código porque para no repetirme. En este caso la repetición es obvia, es necesaria, es así, hay que hacerla, porque si no, cuando yo vaya a llevarme este componente modal a otra página web o a otro proyecto, voy a tener que estar buscando los pedacitos por todas partes y eso no es efectivo, no es... O sea que prima la reutilización del código, prima sobre Don't Repeat Yourself. Hay un orden como en los operadores lógicos. Antes está la multiplicación y la división, que la suma y la resta. Pues aquí es lo mismo. O como en las señales de tráfico. El guardia manda sobre el semáforo. Pues esto es lo mismo. Vale. Vamos a ver cómo va. Vamos a ver cómo va la cosa. Ahí tenemos, ya se parece bastante. Ahora el body le vamos a dar un padding 0 arriba y abajo y 2 rem a izquierda y derecha. ¿Vale? ¿Para qué? Para que se centre un poquito más, haya un poquito de espacio aquí en los laterales. El purpose, recordad que esto era el texto que estaba por encima del formulario. Le vamos a dar un font size de 1.2 rem y un padding top de 2 rem para separarlo, esto de aquí, separarlo de la parte de arriba de la cabecera del car. Ahí está. Ahora, formulario. Nos vamos ya al formulario dentro del body. No estamos mirando aquí, yo me lo sé de memoria, pero ustedes no. Es decir, estábamos dentro del body. El body tenía un assign info y un p de la clase purpose, que es al que le hemos dado el tamaño, y el margen arriba. Vale, el for, estamos aquí ahora mismo en este assign, va a tener un formulario y los inputs. Vamos a darle estilo a todo esto. Vale, entonces, ¿qué vamos a decirle aquí? Que va a tener un display
display flex direction column, justify content center. Así lo que vamos a provocar es que estos inputs que están aquí en la misma línea se pongan uno debajo de otro y todos los elementos van a seguir esa estructura, uno debajo de otro. Vamos a grabar, vamos a ver, ahí lo tenéis. Además, esto, que van a ocupar todo el espacio de la caja, porque es un display flex, tiene ese efecto. Vale, luego le vamos a dar un padding top al formulario de docrem para separarlo del texto, de este de aquí. Le vamos a dar también a los form control, acordaros que cada uno de estos controles, estos y el botón de submit, le hemos creado una clase llamada form control para separarlos entre sí, para darles un tamaño mínimo y máximo. Pues vamos a ver eso. Le vamos a dar un margen abajo de 1 rem y una mínima altura de 2 rem, menos al último, que es el botón. Menos al último, que no le vamos a dar margen abajo de momento, ni esa altura. Grabamos. Esto es pseudo operadores, no a este. O sea, last child, last child sería el último, y not, entre paréntesis, last child, con los 2 puntos, no al último. Menos al último. En una palabra. Ahí tenemos, ya esto se parece muchísimo ya. Vale, ahora al último, precisamente le vamos a dar un margen abajo de 1.5. ¿Vale? Todavía no se ha ido para abajo porque tenemos que agrandar todos estos. Y luego tenemos que quitarle la altura que le pusimos inicialmente a la ventana de 80 view por height. Vale. Aquí tenemos el SVG de los icon control, que son este llamado HTTPS y este llamado delete. Vale, pues le vamos a dar una anchura y una altura de 2.4 rem. Ahora le vamos a cambiar el color a rojo, a uno de ellos, al delete. Grabamos. Ahí lo tenemos. Y ahora le vamos a decir que el botón submit tenga un min width de 300 px y una máxima altura de 70 px. ¿Vale? Grabo. Ahí tenemos. Lo que pasa es que este botón, yo creo que es que en el HTML no lo has puesto, ese botón no lo has puesto. O sea, no lo has rellenado. Vale, lo vamos a rellenar. Le vamos a decir que es, aparte del botón submit, un botón de tipo btn primary, para que tenga las mismas características que los botones de la página. Y le vamos a decir también que tiene un check o un SVG con un gráfico, por ejemplo, que es un check. Y acordaros una cosa, cuando utilicéis el mismo SVG en vuestra página, como y le habéis dado ya un ID a uno de ellos de check, el siguiente no se puede llamar check. Los IDs tienen que ser únicos. Yo lo que os aconsejo con Visual Studio Code es que cuando terminéis la página hagáis una revisión de todos los IDs, utilizar lo menos posible los IDs, pero por ejemplo en estas imágenes es apropiado ponerle esos IDs, primero porque no tenemos forma de saber esta imagen a qué corresponde, a no ser que hagamos una cosa que aquí no la hemos hecho, que es poner un al y pongamos dentro botón
check del formulario, por ejemplo. Bueno, y el texto enviar, los BTN primary tenían dos componentes, un span y otro span. El primero era el BTN icon y el segundo era BTN test. Le he puesto también la clase test left para que se vaya a la izquierda porque se pegaba mucho a la derecha. Y con esto, si grabamos, y vemos, pues hemos terminado. Es que no hay más nada. Cerramos. Así. Claro. Ahora tenemos que inicialmente ocultar la ventana modal. Le hemos quitado el 80 VH y le hemos dado aquí, invisible al principio, opacity 0 y pointer events no. Grabamos. Recordar, esto le da opacity 1, abre la ventana, pero es importante que controlemos lo de los pointer events, es decir, que no se muestren, porque si no, aunque no se vea la ventana, no podemos hacer clic en otros elementos que estén debajo, como el botón del menú o los botones de arriba del navbar. No podríamos hacer clic porque acordaros que ocupa toda la pantalla, que aunque no se vea, está ahí y está en un Z-index 999. Si nosotros no pusiéramos el pointer events no, la página no funcionaría por esa línea. Bueno, por esa línea. Y si le quito el punto y coma la programación es así. Bueno, ahora recordar que esto tiene, si lo inspeccionamos, un enlace de tipo A que hace, aquí lo tenéis, una referencia, un href a modal for channel, que es precisamente la ventana modal. Y con la definición que hemos hecho aquí de modal for channel target, cambiamos el opacity y el pointer events. Cuando ese target se pierda, pasará a opacity 0, pointer event none. Y todo lo hará con una transición, porque se la hemos puesto la transición al opacity. ¿Y cuando pierde el target? Pues cuando nosotros clicamos aquí, que esto tiene un enlace también, aquí, que nos manda a close. Es decir, lo que hacemos con esto es una trampa, es hacerle perder el target a la ventana modal. Nada más. No es que la palabra close vaya a cerrar mágicamente las ventanas. Ahí puedes poner lo que quieras. Pero claro, semánticamente es mejor poner close porque cuando yo lo cierro, aquí se va a poner esto. Que esto no tiene ningún impedimento. Que ponga aquí close, youtuber, información, video simulator, satisfaction. Ahora, ventana modal. Ahí pone modal for channel. Y ahora, close. No pasa absolutamente nada. O sea, nosotros estamos dentro del index todavía. Abrimos, enviamos. ¿Qué pasará allí arriba en la URL? Que se llena con todos los datos del formulario. Los datos que están vacíos, además. ¿Vale? Pero esto ya es siguiente nivel de Angular, control de Angular, que controlará también todo lo que es la URL y todo eso. Bueno, pues hemos finalizado. Espero que os haya gustado esta forma simple de hacer una ventana modal con nuestros estilos propios, que se abre y se cierra todo con CSS, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.